Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Fernández y voy a presentar mi proyecto final de programación. Bueno, el contenido visto en este video va a consistir en qué son los paradigmas, qué es el CDK y JDK, controladores de versiones dentro de GitHub, diferencias entre Java y Python, estructuras de control, arreglos, manejo de archivos e instalación y uso de base de datos. Para comenzar, ¿qué es un paradigma? Los paradigmas se enfocan en definir la forma en cómo se va a organizar el código para resolver cierto problema. Existen tres tipos dentro de la programación. Uno es el imperativo. Busca escribir como una secuencia de instrucciones. Los casos más populares con lenguajes de este tipo son C y Python. Orientada a objetos. Esta se organiza en código, en clases y objetos que contienen atributos y métodos. Estos los vemos muy reflejados dentro de Java. También se pueden encontrar dentro de Python. Funcional. Se centran en funciones puras y evita modificar datos. El lenguaje más usado y el que se practica mucho es el Haskell, y el Python con funciones de lambda también puede llegar a funcionar. Ahora, ¿qué es el CDK y el JDK? El CDK es un Developed Kit, conjunto de herramientas que incluye librerías, ejemplos, compiladores y documentación para desarrollar software en un entorno específico. Un ejemplo sería el Android CDK. El JDK significa Developed Kit, kit de desarrollo de Java. Incluye el compilador Javac, librerías básicas y el JRE, Java Runtime Environment, para ejecutar programas. Es un CDK especializado para Java. Aquí podemos ver cómo el JDK únicamente es exclusivo para Java, pero el CDK puede ser usado por varios lenguajes, incluido el Java. Ahora, pasemos a qué son los controles de versiones GitHub. Es una herramienta que permite administrar los cambios en el código fuente. Git es un sistema de control de versiones más usado. Y GitHub es una plataforma que se encarga, como la nube, para usar el Git y almacenar así proyectos y colaborar en equipo llevando un historial de cambios. Aquí podemos ver cómo se inicializa un repositorio con git init, cómo se añade un archivo de control con git add, el nombre del archivo .java, el git commit m versión inicial y el git push original main, que se encarga de subir los cambios a GitHub. Ahora, dentro de Java y de Python, ¿qué diferencias hay cuando usas Java en NetBeans y qué diferencias hay con Python de Visual Code? Bueno, el Java de NetBeans se encarga de ser un compilado orientado a objetos más estricto con el tipo de datos. NetBeans es una IDE especializada únicamente para Java, usando en aplicaciones grandes y sistemas empresariales. Muchas compañías utilizan este método para poder trabajar y entregar proyectos. Python dentro de Visual Studio Code se encarga de interpretar paradigmas y sintaxis más simples. Te permite tener más errores, es menos estricto y es más fácil de aprender y usar inicializando dentro de la programación. El Visual Code es un editor ligero y multipropósito. Puede abrir varios sistemas operativos, incluido Java. Es usado en ciencias de datos, inteligencia artificial, stripping y desarrollo rápido. O sea, se enfoca en la rapidez más que en trabajos pesados que van a mantenerse
durante mucho tiempo. Ahora, veremos lo que son las estructuras de control. Existen muchos tipos. Comenzaremos con las GIF. Aquí podemos ver dos ejemplos con Java y con Python. En Java se ve cómo tenemos que tener en una clase pública o privada el public stake void para poder interactuar y que el programa imprima de manera adecuada. El int se encarga de darle el valor que va a tener la variable, que va a ser de tipo entera edad. Se le otorgó el número 18. Y si la edad es superior o es igual al número 18, el sistema lo va a imprimir automáticamente. A continuación veremos cómo se imprime. En Java, en Python, es más sencillo, es más fácil. Nada más escribir la variable, su valor, y ponemos el if edad mayor que igual a 18. Si cumple la condición que hay aquí, entonces el if va a interactuar. Si no la cumple, no va a interactuar. En este caso, si el dato hubiera sido menor, como 17 menos 30, 0, no hubiera impreso nada. Pero en los dos casos tienen 18. Y podemos ver aquí en los resultados de los programas cómo se imprimió eres mayor de edad y eres mayor de edad. Ahora, el tipo while se encarga de repetir el proceso como bucles. Aquí empezaremos a ver lo que son bucles. En Java se tiene que especificar el tipo de variable que se le va a otorgar. O sea, va a ser de tipo entero. Y se va a repetir el proceso mientras que sea verdadero. Por eso se llama while. Porque en español significa mientras. Y mientras sea verdadero, se va a cumplir. Se va a realizar y se va a repetir. Primero va a entrar aquí, while, va a checar que la i sea menor que 5 y luego va a imprimir la letra i, y para que no se cicle se le va aumentando el valor con el i más más. Así va a regresar de aquí al while y va a repetir el proceso hasta que sea mayor 5. Ahora, ¿qué pasa en el Python? En Python pues ya sabemos que no es estricto con el hecho de la variable y funciona de la misma manera. Entra en el while, checa que cumpla la condición que se está poniendo, en este caso si la cumple, y se imprime la i, y aquí tenemos que especificarle que esta cantidad va a aumentar. Va a aumentar en 1. Va a regresar y va a seguir checando hasta que mientras la condición sea verdadera. Cuando ya no lo sea, ya no va a entrar y va a seguir ejecutando lo demás del código. Aquí veremos los resultados que nos salieron. En Java pues salieron del 0 al 4. Y en Python lo mismo. Esto sucede porque el número 5 ya cuenta y ya no hace que entre. Por eso ya no se imprime. Ahora, ¿qué son los ciclos for? Los ciclos for se encargan de imprimir algo de manera con un rango, podemos decirle. Se les establece un rango, como podemos visualizar en este lado de Python. Entonces, pero chequemos primero el de Java. For int i es de tipo entera, entonces se le agrega un valor tipo entero que va a 0, y luego i tiene que ser mayor a 5, y esto luego el proceso que va a estar repitiendo, que va a estar realizando siempre, es una suma. Después de esto va a imprimir la letra i, y mientras se cumpla todo esto va a parar solamente cuando deje de ser mayor a 5. Cuando sea mayor a 5 va a parar y ya no se va a ejecutar nada.
En Python podemos ver que es más sencillo, menos complejo. Si nos fijamos, ni siquiera hace falta ponerle un y más. Dentro de un for, dentro de Python, automáticamente el programa va a estar aumentándole un valor adicional a nuestra variable de manera automática. Este valor va a ser siempre 1, pero nosotros le podemos especificar de cuánto queremos que sea el aumento. Pero como en estos casos no lo hicimos, sí funciona, pero va a ser de 1 en 1. Aquí podemos ver los resultados que nos salieron en Java y en Python. Son los mismos del 0 al 4, porque el 5 ya no cumple con la condición para que entre. Ahora, el do while. El do while en Java sí existe, pero en Python no existe directamente. Normalmente dentro de la programación se suele utilizar el while con true y agregamos un if con un break. Esto es para que se rompa el ciclo. El break significa para romper el ciclo. Primero veamos el caso de Java. Primero se crea la variable, luego entra dentro del do, va a hace el proceso por lo menos una vez, hasta, y luego se cierra, imprime, suma, le aumenta cantidad, termina, hasta o mientras que el valor de la constante de la variable que diga sea mayor a 5. Va a volver a repetir el proceso entrando dentro de do y esto se va a continuar haciendo al menos una vez más hasta que se termine de cumplir la condición. Luego pues veremos el caso de Python que les digo, aquí funciona distinto, es un true, while true, y va a imprimir, le va a sumar una cantidad y se agrega un if para que nosotros decirle cuándo va a parar. En Python pues no conviene utilizar esto, conviene más utilizar un while y hacer que entre por lo menos en una ocasión. Pero pues existe este método que funciona de todas maneras y va a entrar siempre porque la condición es true y hasta que el break o se le dé un valor falso a este while, en este caso no se le puede dar valor falso porque no hay una variable, solamente un booleano de tipo lógico, entonces no se puede realizar este rompimiento entre estos. Ahora aquí pues, vimos los resultados, son los mismos, los switch o los case. Dentro de Python tampoco existe lo que es un switch, existen los case, pero desde la versión 3.10 se implementó lo llamado match, por lo que funciona como lo haría un switch actualmente, nada más que pues, con el nombre de match, como de emparejamiento en español. Switch, primero se le da un valor a la variable, va a ser el 2. Ahora el switch va a reproducir esto, va a checar la variable y va a ir caso por caso hasta llegar al defecto para ver si entra o no. Aquí en Java pues vemos switch, la variable que va a ser 2, tiene que tener el número, después del case debe de tener el número 2, la variable. Lo podemos ver como cuando te llaman por teléfono y te dicen presiona cierto número, tú necesitas presionar un número del 0 al 9 para realizar cierta función. Aquí lo mismo, nosotros seleccionamos el número 2. ¿Se seleccionó el 1? No, entonces ni siquiera va a checar esto de más. ¿Se seleccionó el 2? Se seleccionó el 2. Entra, va a imprimir martes y luego se va a cerrar automáticamente. Luego por defectos, si no tiene ninguno de estos valores, va a imprimir es otro día y se va a cerrar automáticamente y ya no va a ejecutar el resto del código. Ya no va mejor dicho, no va a ejecutar nada después del switch, sino que se va a continuar reproduciendo otras cosas. Ahora,
En Python pues existe ya lo que es el match en función de lo con igual que es el switch, que pues bueno, podemos ver día 2, eres 2, no, eres 2, sí, imprime martes. Si no eres 2, se va aquí por defecto y le va a imprimir es otro día. Aquí podemos ver los resultados martes y martes. Ahora, hablemos de los arreglos. Déjenme mover tantito la cámara. Un arreglo es una estructura que guarda varios elementos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? O sea que veámoslo como una línea recta de información. Va a imprimir de manera recta la información como una línea. Y pues nada más eso. En estos casos podemos ver años de nacimiento: 1995, 1998, 2000, 2002. Se va a imprimir años de nacimiento para saber de qué estamos imprimiendo. Y aquí se utiliza una estructura de control de tipo for para repetir esto, para ir de uno en uno y que se mantenga. Y esto va a parar hasta que ya no tenga datos años de nacimiento. Y pues se va a imprimir entonces 1995, 1998, 2000, 2002 en ese orden. Y les repito, es como una línea recta. Así la podemos ver. Ahora en Python aquí podemos ver tres casos distintos. Si se imprimen de la misma manera con un for, con un para, va a parar hasta que se termine de la hilera, perdónenme. En números, si lo imprimimos como aquí se hizo con Java con un for, va a ser 1, 2, 3. Decimales 1.1, 2.2, Ana, Luis, José. Y así sucesivamente hasta completar nuestra línea. Los arreglos los podemos ver como una dimensión. Es como un eje de X o como una línea recta sin ninguna dirección en especial. Como cuando empujas una caja o un refrigerador de manera lineal. No cambia, no afecta en nada. Ahora, lo que son las matrices son lo mismo que los arreglos, pero en diferencia de estos es que son bidimensionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que contienen filas y contienen columnas. Y esto nos dice que, pues podemos ver, aquí podemos ver un ejemplos en Java y en Python, pero una manera fácil de comprenderlo yo siento que es pensando que es como un videojuego. En los videojuegos existen los mundos en dos dimensiones, que son píxeles con regularidad. Así los podemos ver de esta manera. Son un plano recto, de manera plana para nosotros, pero que ya podemos darle cierta forma. Aquí dentro de Java está uno extenso que hice de estados, con estados del Estado de México, que del país de México, perdónenme, del país de México. Y estos estados pues, son Durango, Zacatecas, Chihuahua. Y si lo imprimimos en orden, se nos va a ver de esta misma manera que lo podemos visualizar aquí. Aquí esto está realizado con un ciclo for para que lo imprima de tal manera. Se va a visualizar así, en orden, en orden. Y esto lo podemos ver como píxeles dentro de un videojuego. Un píxel, dos píxeles, tres píxeles, cuatro píxeles. Así, así, píxel, 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 píxel. Pero en colores. Es una manera sencilla que yo creo que es fácil de comprender y entender lo que son las matrices en bidimensiones de arreglos. En Python pues podemos ver estos ejemplos. Es distinto como está en Java. En Java, si se fijan, está ya como un orden bidimensional, con fila y con columna. Más sin en cambio en Python se le ponen corchetes para separar lo que es una dimensión de otra. Esto pues, los hace prácticos a la hora de programar, pero también los hace poco visuales al momento de realizarlos. Aquí pues por eso conviene realizar más Java, ya que es más visual en este tipo de aspectos.
ya que pues se enfoca más en la orientación de objetos, y en Python pues también se puede usar esto, pero pues como podemos ver no es tan visual como lo es en Java. Ahora, los manejos de archivos. Aquí podemos ver dos manejos de archivos dentro de Java y dentro de Python. Existen dos funciones, escribir y leer. Aquí podemos visualizar lo que es el file writer, que es la manera en la que va a escribir Java dentro de algún documento de texto. Aquí, como no existe ninguno, va a crear uno que se llame datos.txt para así escribir dentro de él con el fw.writer hola mundo. Luego se va a cerrar y aquí podemos ver luego cómo se va con el buffer read se va a leer lo que es datos.txt. Se pone string line y se imprime con un while la línea que se quiere leer, br read line, para que vaya en orden y que sea diferente a nulo. Cuando ya sea nulo, entonces va a parar de leer y pues va a imprimir la línea y luego se cierra el lector. Ahora, dentro de Python podemos visualizar aquí dos, que es escribir, que es con un with open para abrir el archivo y se le pone una W. Y pues aquí podemos visualizar que va a escribir hola mundo. La W es porque en inglés escribir también se puede escribir, es brighter, así que por eso se pone una W. Aquí pues podemos ver leer R de reader o de read. Entonces con with open el archivo que queremos leer, ponemos R, lo leemos y va a parar la línea, va a imprimir las líneas hasta que pues las líneas dejen de existir. O sea que funciona igual como en Java, pero pues tiene sus diferencias. Es más sencillo hacer un manejo de archivos dentro de Python porque si se fijan no pide tanta línea del código, pero como les digo es más seguro hacerlo dentro de Java porque pues te enseña qué es lo que puede estar fallando y adicional a ello pues te aseguras de que esté bien cerrado todo. Ahora vayamos al último apartado que voy a tocar en este video, que son la instalación y uso de bases de datos Apache, MySQL y MySQL en XAMPP o CHAMP, como lo dice un profesor que escuché. Primero, pasos para una descarga o para una descarga y para tener ya la base de datos, para irla instalando, irla teniendo. Primero, descargar CHAMP o XAMPP desde apachefriends.org. Segundo, instalar y ejecutar el panel de control de CHAMP. Tenemos que activar los módulos Apache, servidor web y MySQL, base de datos. Esto pues hay que tenerlo muy en cuenta, pues para si no va a funcionar ninguno de estos dos. Ahora, en el cuarto paso podemos visualizar que es entrar en el PHP de MyAdmin. ¿Cómo podemos saber cómo podemos entrar ahí? Pues desde nuestra página web ponemos localhost y ahí puede salirnos el apartado, nos va a salir un apartado y va a desplegar unas ventanas donde va a decir phpMyAdmin o podemos escribir de una vez /phmyadmin para acceder de manera más directa. Luego el segundo proceso es crear una base de datos y agregarle tablas o datos, pues para lo que es una base de datos. Conectarse desde Java con un conector JDBC, si lo dije bien, perdonen, o en Python con la librería mysql.connector. Ahora, ¿qué usos tiene todo esto así? Pues miren, XAMPP te da el entorno local. Apache maneja el servidor web. MySQL, o también existe otra posibilidad que es MariaDB,
gestiona la base de datos. PHP-MyAdmin es la interfaz para administrar dicha base de datos. Y desde Java o Python se pueden conectar y usar la base de datos dentro de tus programas para poder modificarlos, para visualizarlos, como ustedes gusten. Y pues aquí les muestro a continuación cómo se debería dentro de Java y Python una base de datos ya puesta. Pues principalmente en Java le tenemos que considerar en el dburl poner después del localhost y antes del signo de interrogación el nombre de nuestra base de datos. En mi caso fue Fernández-evaluación 3, que lo hice para una actividad de mi parcial. Ahora, podemos crear usuarios. Aquí yo tuve que crear un usuario llamado con mi apellido Fernández y con un password que era parcial 3 porque es el parcial que estaba cursando. Ahora, esto pues va a variar, cada uno pues puede poner su base de datos y así. Aquí vemos un ejemplo dentro de Python más sencillo y menos complejo. Aquí podemos ver, se importa el MySQL Connector, que ojo, a veces hay problemas, debes de instalarlo desde tu terminal de CMD o con PowerShell. Python te ofrece te dice qué debes de instalar, cómo lo debes de instalar, pero te salen tres maneras de instalación. Primero colocándolo pues en la misma terminal de Python con un pip y pues el código para la instalación del MySQL.connector, o desde tu terminal la abres, entras y pues lo que pasa, puedes ponerle lo mismo pero usando la función py o Python, depende de la computadora como lo detecte, porque a veces no lo detecta como py o a veces lo detecta como Python. Bueno, en este otro ejemplo de nuestra base de datos podemos visualizar lo que es el host principal, que es localhost porque pues es en mi computadora, user root. Usualmente todas las bases de datos tienen un usuario que se llama root. Tienen uno o dos bases de datos que se llaman root. Luego pues no tienen estos contraseña porque son de manera automática, porque son como la raíz, la fuente principal. No es necesario tenerle contraseña. Y luego está el database. El database es el nombre de nuestra base de datos. En este caso, escuela. ¿Cómo sería un caso donde pues, pasara lo que yo hice en Java en Python? Pues fácil. Esto de Fernández-evaluación 3 lo ponemos en database. User Fernández lo ponemos en el lugar de root. Y parcial 3 lo ponemos sin contraseña. Porque si no agregamos la contraseña, pues no me va a abrir, no va a abrir y no se va a ejecutar. Y pues ya lo demás es lo que hace que se conecte y al final pues se cierra la conexión con la base de datos. Y pues esto es todo para mi video, para mi proyecto de programación. Espero que sea de su agrado y tengan bonita día, bonita tarde o bonita noche.